que es el crimen organizado. Como todos sabemos, la corrupción en el gobierno es un cáncer, es una distorsión de la función del gobierno. Desvía recursos, entorpece funciones, destruye iniciativas, crea ineficiencia y en general disminuye o retrocede el crecimiento y el desarrollo del país. Y eso sin siquiera hacer un juicio de valor moral sobre lo que significa la corrupción para una sociedad, porque fomenta el cortoplacismo, la ausencia de empeño, la ausencia de disciplina y sobre todo la ausencia de creación de riqueza, que es la base de la libertad de cualquier país. Las consecuencias de la corrupción en PDVSA, por ejemplo, que las estamos viendo todos los días en los cables que trae la prensa, es que ha creado el colapso de la economía venezolana, poniendo a 30 millones de venezolanos a sufrir miseria, desolación y muerte. Ahora, esa corrupción de PDVSA es muy fácil de ver, pero la que no es fácil de ver es la otra corrupción, que es la que viene como un maridaje de un sistema de gobierno que en lugar de permitir la libertad de la iniciativa individual, acapara todas las actividades productivas y termina haciendo un acuerdo con el narcotráfico o con el crimen organizado internacional. Eso es lo que estamos debatiendo ahora y esa es la amenaza que se cierne sobre toda América Latina. La penetración del crimen organizado a los estados, particularmente a partir de Venezuela, porque Venezuela es en este momento el nódulo donde este proceso se está consolidando. Y de consolidarse en Venezuela se va a expandir como un cáncer por toda América Latina. ¿Por qué? Porque Venezuela representa el mayor potencial energético fósil del mundo en este momento. Y es a través de esos conductos que se ha producido el matrimonio entre el crimen organizado y el gobierno corrupto. Hoy contamos con un panel excepcional para nosotros presentar la causa del gobierno, la causa de la corrupción y sus devastadores efectos sobre Venezuela y sobre América Latina. Tenemos a Castro Canto, que es un periodista investigador que se destaca en todas las áreas del periodismo, habiendo hecho carrera en el Universal en Venezuela y posteriormente en el Miami Herald y en Univision, por su trabajo de investigación para esta cadena que se tituló El Chapo Guzmán, Eterno Fugitivo. Fue galardonado con un Emmy en el 2014. Es editor de Vértice News, que es un portal y servicio de noticias dedicado a América Latina. Se le describe como especializado en la investigación sobre corrupción y narcotráfico, tráfico humano, inmigración y América Latina en general. Su afán investigador y de denuncia lo llevó a escribir el controversial libro Chavistas en el Imperio, publicado en el año 2014, tras varios años de investigación, donde nombra y detalla las operaciones que han llevado a cientos de personas asociadas con el chavismo a crear fabulosas fortunas sin otra razón aparente que ser próximos al régimen y mantenerlas en los Estados Unidos, aprovechando todas las prebendas de ser rico en el llamado imperio, que tanto denuncia en Venezuela el régimen. Este libro popularizó un término que va a ser leyenda, que es el término de boliburgueses y sus derivaciones. También tenemos con nosotros a Maybor Petit, otra gran periodista investigadora con credenciales académicas que la han acostumbrado a no hablar sin documentación comprobada acerca de la corrupción. Sus denuncias sobre la corrupción en PDVSA no exoneran a nadie, mucho menos a potenciales candidatos presidenciales que por ahí rondan. Su reciente cobertura detallada y análisis del caso de los narcosobrinos es ejemplar como periodismo, tanto desde el punto de vista de reportaje como de investigación. Mantiene varios blogs sobre temas sociales y políticos, pero su blog Venezuela Política es referencia obligada para mantenerle el pulso a la corrupción en Venezuela. El régimen y sus acólitos le han hackeado este blog y ha recibido 22 amenazas de muerte por su contenido. Maybor nos honra hoy con su presencia en este panel. Y Béñez Pacheco, periodista de investigación perseguida del régimen chavista,
firme creyente en transparencia y responsabilidad del gobierno de turno ante la nación desde sus inicios con el Diario de Caracas en 1986 y su investigación de los llamados pozos de la muerte en aquel entonces. Fue Premio Nacional de Periodismo en 1988 por una investigación que obligó al ministro de Justicia a renunciar, manteniendo su postura de investigador de abusos de poder, se enfrentó con el chavismo, lo cual le ha traído más de 17 procesos judiciales en su contra y un atentado terrorista con una bomba que la llevó a un exilio desde hace 4 años, bajo amenaza de cárcel si regresa al país. Los premios nacionales de periodismo que da el régimen obviamente no la consideran a ella como posible candidata. Sus libros que integran la investigación periodística, la denuncia criminal y la narrativa incluyen Sangre en el Gigante, Bajo la Sotana, El Grito Ignorado y Demente Criminal. Su título más reciente es Las Muñecas de la Corona, donde de una manera absolutamente ejemplar ella recoge todo lo que ha sido el proceso de destrucción de uno de los íconos venezolanos, que eran los concursos de belleza a través de los cuales Venezuela proyectaba lo más hermoso de sus mujeres. Ella es especialista, ella sigue siendo especialista en investigaciones sobre narcotráfico y asociaciones con elementos criminales terroristas tanto en América Latina como fuera de la región. Con este panel vamos a proceder a debatir el problema de la corrupción en Venezuela y en América Latina, y les ruego a todos ustedes que recibamos a nuestros panelistas con un fuerte aplauso. Bueno, Castro, por favor. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación del Instituto Inter-American Institute for Democracy, especialmente gracias a las personas que están al frente, el señor Boletín Rangel, el señor Armando Valladares, un ícono de la lucha. Estaba diciendo que ¿puede subir? Bueno, le estaba diciendo, estaba hablando de Armando Valladares, que es un ícono de la resistencia o de la lucha contra la dictadura de Cuba, a don Carlos Sánchez Versailles, que también es una persona que ha sufrido la persecución en Bolivia, y bueno, al señor García Mendoza, que me consta que ha sido también una persona desde muy temprano luchando en Venezuela contra la dictadura. Me invitaron a hablar sobre el tema del dinero chavista en la Florida, y yo quería escribir bastante sobre ese tema en el libro de Chavistas en el Imperio, pero me gustaría, además de hablar un poco sobre ese tema, me gustaría hablar también sobre otros temas que tienen que ver más con el dinero, no solo en la Florida, sino en general en el continente, que yo creo que es una de las cosas que está cambiando constantemente y que pinta, o sea, si uno se pone a ver esas redes, uno entiende muchas de las cosas que están pasando en este momento en Venezuela, y yo diría que podría ser una gran clave para resolver muchos de los temas y para, digamos, en la lucha contra la dictadura. Durante muchos años, casi desde el principio, y eso ustedes probablemente lo han leído hasta el cansancio, los chavistas siempre desarrollaron ese gusto por el dinero, y yo tengo muchas anécdotas. Por ejemplo, yo conocí muchos chavistas en la etapa temprana, ¿no? Incluso pre-chavista, que todos eran básicamente, había por ejemplo gente que eran estudiantes de la UCB y nunca habían tenido una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito, o no habían tenido ningún tipo de trabajo que le proveyera algún tipo de bienes materiales. Entonces cuando llegó el gobierno,
todas estas personas se ubicaron y yo le comentaba a gente en ese momento que había que ser un San Francisco de Asís para resistir la tentación de no meter la mano en el bolsillo y llevarse dinero del erario público. Bueno, eso pasó, por supuesto, a cantidades inusitadas, ¿no? Y sin precedentes. Hay un organismo en Suiza que monitorea todos los casos de corrupción en el mundo, y el caso venezolano es de lejos 3 veces más grande que cualquier caso precedente que haya, ¿no? En términos de corrupción. Obviamente la Florida, por un lazo histórico que había, se convirtió en una capital de ese dinero, porque la gente era muy fácil venir aquí y mucha gente tenía ya, conocía o aspiraba a conocer a esta zona que está donde hay mucha relación histórica, comercial con Venezuela. Pero obviamente todas estas redes se extendieron a otras ciudades, por ejemplo Nueva York, por ejemplo en otros lugares como Atlanta, como Nevada, por ejemplo, etc. Es decir, que fue creciendo, o sea, ya no solamente el dinero se almacenó o se trajo o se invirtió aquí en la Florida, sino que también fue a otros, digamos, otros lugares de Estados Unidos. Y al principio, aparte de las cuentas bancarias, etcétera, muchos bancos, por ejemplo, había bancos en Miami que enviaban aviones a buscar dinero en efectivo en Caracas para traer de clientes que estaban comenzando a principios del año 2000. Incluso hubo un episodio con un banco que no voy a mencionar, que tuvo un problema porque trajo tanto dinero que ellos tuvieron que explicar, o sea, tuvieron problemas de explicar por qué, de dónde venía ese dinero, ese dinero en efectivo. Los bancos están autorizados a mover ese tipo de cantidades con unas autorizaciones, etcétera. Pero bueno, ya eso iba a ser, digamos, era una muestra de lo que era de lo que iba a ser la tendencia. Luego hubo muchas inversiones, por ejemplo, en bienes raíces, luego en varias partes, ¿no? Bastante en la Florida. Y luego entonces se desarrolló, por ejemplo, la industria de la aviación. Es decir, en Miami los venezolanos se convirtieron en hay expertos aquí de la aviación que lo pueden confirmar, se convirtió en el mercado, o sea, los venezolanos se convirtieron en los mayores compradores de aviones o repuestos de aviones en la Florida, ¿no? Más que los brasileños, por ejemplo, que tienen o han tenido siempre una actividad bastante notoria en ese campo. Y entonces, aquí, por ejemplo, se construyeron flotillas enteras de aviones privados. Había gente, por ejemplo, que tenía 70 aviones, primero a nombre de compañías, ¿no? De estas que garantizan el anonimato, pero luego comenzaron a operar a través de, digamos, de administradores, o sea, personas o compañías que tenían sede, por ejemplo, en Miami o en Fort Lauderdale o en Opaloca, por ejemplo, en otros aeropuertos privados del sur de la Florida, que manejaban grandes cantidades de aviones. Y entonces estas personas, ¿no? Estos operadores, estos boliburgueses, utilizaban para desplazarse, ¿no? Además, con la garantía de que no iban a reconocer quiénes estaban viajando en esos vuelos, ¿no? Por ejemplo, hay una manera de seguir la trayectoria de los vuelos, de los aviones, públicamente. Por ejemplo, hay varias aplicaciones o varios portales, pero estas personas rápidamente convirtieron eso, o sea, presionaron para que sus aviones no fueran, digamos, no aparecieran en esas listas que monitorean públicamente los viajes, ¿no? Luego de allí, otra de las áreas donde se desarrolló muy interesantemente toda esta inversión del chavismo, se volcó hacia los caballos, ¿no? Por ejemplo, hay grandes cantidades de caballos de salto o de carrera, de pura sangre, ¿no? De polo también, exacto, que pertenecen o que han sido propiedad de venezolanos. Y hay una razón muy importante por qué los caballos siempre es un bien atractivo para este tipo de operadores financieros. Y la razón básicamente es porque
el valor de un caballo es básicamente un precio subjetivo, es decir, un caballo puede costar $100,000, igual que puede costar $2 millones. Entonces eso básicamente lo decide el que va a comprar el caballo. E históricamente, por ejemplo, ha habido investigaciones de los carteles mexicanos cómo manejaban, por ejemplo, grandes cantidades de fincas de caballos, etc. Entonces en la autoridad hay varios sitios. Por ejemplo, en este momento, usted va, por ejemplo, al hipódromo de Gulfstream, porque ya el de Calder ya no existe, y allí básicamente los que están dominando son venezolanos, propietarios, entrenadores, hay mucho obviamente jinete, ¿no? Pero hay gente que posee mucho y gana mucho dinero. Yo, por ejemplo, investigué el caso de una persona que era protegido de Jorge Giordani, que tenía una docena de caballos, y el tipo se ganaba $1 millón al año en premios con los caballos que tenía, y muy socialistamente, ¿no? Entonces, pero ya han ido más. Por ejemplo, hay la capital de la cría de caballos de carrera en la Florida y probablemente en Estados Unidos, una de las grandes capitales, es una localidad que se llama Ocala, que está al norte, una hora norte de Orlando, donde eso hay cantidad de fincas enormes, mucho dinero allí también, hay enormes cantidades y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, caballo, o sea, el negocio de los caballos se presta mucho para el tema del lavado de dinero, y esto no es un secreto, esto es una cosa que ha sido estudiada. Entonces, esto está ocurriendo también. Y lo otro es el tema de todas las operaciones, digamos, que pasan a través de cuentas y de institutos, de organismos bancarios, de instituciones bancarias de Estados Unidos. Entonces, esto ha sido, digamos, lo que han hecho los chavistas, pero hay un nuevo desarrollo, porque todo el tema de la riqueza es una cosa que va mutando constantemente, ¿no? O sea, lo que antes era, por ejemplo, hace 5 o 10 años era propiedades, bienes raíces, edificios. Por ejemplo, en una ocasión hubo una persona que compró un edificio entero en Coral Gables, que básicamente estaba eran testaferros de grupos de militares. Entonces, pero eso ya está cambiando. Entonces, la tendencia ahora, la última tendencia del dinero venezolano es chavista, perdón. Entonces hay, por ejemplo, muchas transacciones de todo tipo, pero más que todo financieras, que utilizan Estados Unidos como plataforma para enviar a otros lugares o simplemente para estacionarlos aquí, ¿no? Ya no tanto buscando propiedades, buscando caballos, buscando aviones, sino más bien, entonces están en el negocio de la carga, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay unas operaciones, porque a medida que el gobierno ha ido evolucionando, digamos, ¿no? Y esto es una de las cosas que una de las teorías que yo estoy, o sea, en la cual yo estoy convenciéndome cada vez más. Yo creo que a partir de esta debacle que introdujo la llegada de Maduro progresivamente desde hace 4 años, en el 2013, 5 años ya, esta gente ha desarrollado o sea, el nivel de la economía que ha desarrollado ya es o sea, están desarrollando una economía paralela a lo que era tradicionalmente el origen de la economía en Venezuela, que era fundamentalmente petrolera, pero había también turismo, etc. Entonces ellos están, a medida que avanza el autoritarismo, están poniendo a un lado, o sea, están perdiendo el interés en las industrias legales, por ejemplo PDVSA, y están ahora creando una economía de extraordinarias proporciones que básicamente no la monitorea nadie. O sea, en Venezuela mucho menos, o es más difícil de monitorear. Y la razón es muy sencilla. Ellos creen que el petróleo los hace vulnerables. Es decir, una sanción de Estados Unidos, una prohibición para detener la venta de petróleo, les produce un problema serio si tomamos en cuenta que el 90 y pico % de la economía venezolana está basada en el petróleo. Entonces tú le quitas el petróleo y aquellos deberían derrumbarse técnicamente. Pero ellos se están preparando para que eso no ocurra. Entonces están ocurriendo a una cantidad de actividades criminales o al margen de la ley, que va desde cocaína,
en muchas más grandes cantidades, hasta la utilización, por ejemplo, de PDVSA e incluso el Banco Central para lavar cantidades enormes de dinero que también viene de la venta de contrabando de minerales, de venta de petróleo, venta de hierro, de aluminio, y obviamente droga, cocaína, y no solo cocaína, sino también drogas sintéticas, que es otra de las nuevas tendencias en Venezuela. Están traficando y muchos de estos están interconectados. Entonces ellos están creando esta economía, y esta es una economía que, como decía Beatriz al principio, es una economía que representa un reto enorme para el continente. Y voy a explicar muy brevemente, porque esto me estaría todo el día explicando esto, pero porque todo lo que está pasando en Venezuela no está pasando porque Maduro decide. Aquí hay una interconexión con otros organismos y otros cuerpos que también están trabajando en Centroamérica, por ejemplo, en Suramérica. Entonces está, por ejemplo, el grupo de los salvadoreños, que tienen una cosa que se llama Alba Petróleo, que también es un organismo que ha sido identificado, o sea, es una organización a través del cual también se ha denunciado que están lavando dinero. Luego está Albaniza en Nicaragua. Luego están todas estas conexiones con Bolivia, con Perú, etc. Y entonces cuando vemos a Venezuela, todo el dinero que se está manejando en Venezuela no solamente tiene que ver con lo que hacen, digamos, la corrupción en Venezuela, sino también con lo que hacen otros organismos que, otros países y otras organizaciones como la FARC, por ejemplo, como El Salvador, como los gobiernos del ALBA, incluyendo Cuba, por cierto. Entonces, por eso es que, ya para terminar, la solución de Venezuela, he dado estas pasos muy rápido, pero necesariamente, o sea, lo que pasa en Venezuela fundamentalmente es algo que está interconectado, que va más allá de Nicolás Maduro, va más allá incluso de Diosdado Cabello. Aquí hay una interconexión, unas redes enormes con grandes dineros, donde está metido el terrorismo islámico, donde está metido la FARC, Cuba, El Salvador, o sea, toda la organización criminal internacional tiene como eje de operación Venezuela, y están utilizando las instituciones. Y yo creo que este es el reto más grande que hay en América Latina, diría yo, en este momento. Cómo detener esas redes extraordinarias que están creando una economía paralela, están creando una maquinaria de lavado totalmente sin precedentes, y que va a ser muy difícil de detectar. Bueno, gracias. Quedó bien documentado el tema de que la corrupción que está cambiando en Venezuela y que va a tomar América Latina viene por lo que es la sangre de la economía, que es el sector energético y el sector financiero. Ahora le damos las gracias a Castro, y viene Ibellice Pacheco con su presentación sobre su libro Las muñecas de la colonia. Bueno, gracias por estar aquí. Siempre es enriquecedor la compañía de compatriotas. Gracias a todos por habernos invitado y por mantener el interés en esta fuerza que nos sigue moviendo, que nos impulsa a pesar de todo lo que han tratado de evitar, que es el ejercicio del periodismo y que ha sido contra la libertad de expresión. Y que al final lo que procura es que la gente no conozca la verdad. Amedrentarnos para que la gente se autocensure, para que tenga miedo. Y lo que es peor, ahora ya no se conforman con propiciar censura y autocensura. Ahora quieren convertir a los periodistas en parte, incorporarlos al aparato de propaganda, a la red de mentiras y de distorsión de la verdad.
Las muñecas de la corona, para quienes no han tenido la oportunidad de leerla o de informarse de qué va, es una novela. Es una novela que está sostenida sobre la realidad venezolana. Y es así porque yo quise no dejar ninguna duda de lo que era el régimen de Maduro en este momento y de lo que ha sido el chavismo y sus crímenes y perversiones durante los últimos prácticamente 20 años. Eso ha hecho, además de la destrucción, el chavismo. Ha ido convirtiendo a Venezuela en la fusión de un burdel con un cementerio. La realidad venezolana es más terrorífica que lo que pueda presentar cualquier ejercicio narrativo de ficción. Supongo que nuestras aproximaciones a los delitos cometidos por funcionarios del régimen de Maduro quedarán disminuidas cuando la dictadura caiga y aflore entonces la verdad sin complicidades. Sabemos que ahora lo de Maduro es una dictadura sangrienta, corrupta, despiadada, que procura convertir a los ciudadanos en seres desalentados, menesterosos, donde la moralidad prevalece en una sociedad devenida en cómplice por acción y por omisión. Y pongo aquí en asterisco esa sociedad cómplice para tratarla un poquito después. Falla entonces la estructura, la defensa de la sociedad, y entonces el delito pasa a ser cotidiano y público. Instituciones oficiales y privadas se integran a los crímenes en el reino de la impunidad. Estas operaciones no han consistido solo en robar. En realidad han cometido delitos de sangre. Es la única manera de definir la acción que por corrupción ha llevado a la muerte a centenares de miles de venezolanos por falta de asistencia, de medicinas, de alimentos, o porque han sido víctimas de la inseguridad bajo la violencia propiciada casi siempre por la tiranía. 1 millón de millones de dólares han debido ingresar a Venezuela con el control de cambio durante los últimos 13 años. La maquinaria de la empresa petrolera PDVSA se ha aceitado con el delito desde hace 2 décadas. Otras fórmulas que aplicaron, como las notas estructuradas, han tenido el único objetivo de engrosar las cuentas de los jerarcas de la mafia del chavismo. Los negocios con el diferencial cambiario a través de bonos, papeles, endeudamiento externo ha sido grotesco. Lo que han hecho con alimentos y medicina no tiene perdón de Dios. Ni siquiera cuidaban de que el país ingresara un porcentaje básico para abastecer a la población. Y no lo hicieron, ni lo hacen, y ni siquiera permiten la ayuda extranjera ofrecida, porque la vida del pueblo venezolano no les importa. De nuestro suelo solo les interesa cuánto provecho pueden obtener. Pero además, es tal la impunidad que la mafia chavista se complace en exhibir los bienes adquiridos en su desfalco. Sus yates, aviones, apartamentos de lujo, como bien los ha registrado Castro, fiestas, todas son vociferadas en las redes sociales y en cualquier medio al que les plazca pagar. Procuran que quede registrada la extravagancia más onerosa, como una manera de humillar a la gente que está sufriendo la consecuencia de una crisis creada por ellos. En ese despliegue, las mujeres son parte fundamental, en especial las participantes de certámenes de belleza, quienes son utilizadas o por su ambición se convierten en protagonistas de los crímenes del chavismo. El eslogan utilizado deliberadamente de que Venezuela es el país de las mujeres más hermosas
termina siendo una coartada para cometer delitos. Es indiscutible la hermosura de las mujeres venezolanas, eso no lo estamos discutiendo. Lo despreciable es que sus cuerpos sean tasados y subastados para seducir y complacer a quien convenga para la operación delictiva. Entramos aquí a un delito público donde la sociedad venezolana es cómplice. Es así. Aplaudimos con orgullo venezolano que nuestras representantes ganen los concursos internacionales de belleza y resulta que con eso estamos permitiendo o siendo cómplices de una gigantesca trata de blancas. Son cada vez más frecuentes los casos de concursantes del principal certamen de belleza venezolano que aparecen con millonarios montos en sus cuentas personales en Andorra, en Panamá o con propiedades en Estados Unidos. Ellas se han integrado a complejas estructuras financieras que esconden el origen del dinero y lo legitiman. Luego de la reciente salida de Osmel Sousa al concurso Miss Venezuela, dije públicamente, celebro que esté fuera y no creo que las venezolanas le deban agradecimiento a un personaje que las ha cosificado y las ha utilizado para su beneficio personal en connivencia con la jerarquía chavista que exhibe como amantes o esposas a reinas de concurso de belleza. Al azar podemos poner cualquier ejemplo, pero ahí está el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que recientemente hizo una fiesta donde llevó containers de bebidas y comida para celebrar el cumpleaños de su esposa, ex concursante de Miss Mundo. En Venezuela en este momento, como si se tratara de un producto de primera necesidad, 2 empresas de medios de comunicación se están disputando las franquicias de Miss Universo y Miss Mundo. La razón es fácil de comprender. Los concursos internacionales son el sello, el certificado que le colocan al ganado. Los galones de ascenso son la marca que cotiza el producto a muchísimo más precio. Así están las cosas en Venezuela. Muchas gracias. Espectacular. Ahora tiene el derecho de palabra Maybor Petit, que nos va a conversar sobre la narcodictadura. Bueno, primeramente, mil gracias por la invitación al instituto y a ustedes por estar acá presentes. Me toca cerrar con este tema que sin duda alguna ha despertado interés internacional. He tenido oportunidad de acudir a varios encuentros, a varios conversatorios y conferencias que tratan de explicar la razón por la cual Venezuela se ha convertido en un narcoestado, por qué Venezuela es una organización criminal que tiene entre sus ramas no solamente el poder político, sino que tiene a nivel internacional y nacional un enorme poderío económico y una serie de tentáculos que van más allá de este hemisferio. Esto sin duda alguna se convierte en un tema de preocupación a nivel internacional y son muchos los gobiernos que están trabajando el tema y finalmente, una vez de haber sido discutido en salones pequeños o grandes, se ha llegado a la conclusión que Venezuela está regida por una serie de carteles que están organizados de una manera extraordinaria, muchas veces difícil de detectar a primera vista. Hay investigadores que han dedicado tiempo, horas, viajes, conversaciones con muchos de los testigos que han venido suministrando una serie de evidencias que dejan claro que en Venezuela funciona una organización criminal y que esa organización criminal, como les digo, tiene poder político y poder económico y una presencia
en los países que incluyen a los Estados Unidos. Los carteles de la droga en Venezuela están conviviendo con una especie de institucionalidad precreada gracias a la cobertura de muchos juicios sobre narcotráfico acá en los Estados Unidos, especialmente en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. He venido hilando cabos sobre cómo se ha venido tejiendo esa enorme red que además ha establecido unas relaciones estratégicas con grupos terroristas del Medio Oriente. Y eso le permite al gobierno de Nicolás Maduro y le permitió al gobierno de Hugo Chávez mantener el poder y establecer una línea que es difícil de tumbar y de romper. Hace aproximadamente 2 años tuve oportunidad de viajar a través de un iPad, porque como ustedes podrán imaginarse, mi presencia en Venezuela, así como la de muchos otros periodistas de investigación, no es bienvenida. Y a través de ese iPad pude lograr cómo se produjeron los grandes avances en los pueblos que están no solamente ya paralelos a la frontera, sino también en los centros importantes como Caracas, como Carabobo y particularmente en el estado Anzoátegui, donde reina una especie de absoluta complicidad entre diversos carteles de la droga. Tuve oportunidad de conversar con padres que perdieron a sus hijos, no porque fueron asesinados, sino porque entraron al cartel, porque no tenían un mecanismo de supervivencia y no tenían una vía para poder estudiar o conseguir un mecanismo que les permitiera enfrentar el caos que está viviendo Venezuela. Tuve oportunidad de conversar, por ejemplo, con una madre que sus 2 hijos trabajan en unos laboratorios, ya no solamente de hacer cocaína y heroína, sino también donde se producen metanfetaminas y cualquier cantidad de drogas sintéticas que se venden en un excelente precio en el mercado internacional y que lamentablemente los Estados Unidos y Canadá y Europa representan la meca de esas organizaciones criminales que cada día diversifican su producto para lograr el mayor ingreso posible. Esas madres me contaban que hay laboratorios, inclusive en centros que anteriormente se utilizaban para la formación de los profesionales que se encargaban de manejar la industria petrolera PDVSA. No puedo darles mayores detalles en relación a la ubicación, pero lo que sí le puedo decir es que las evidencias señalan que instalaciones reales donde había un movimiento de formación educativa, de formación de técnicos, dejó de ser hace un rato largo un centro para ello, sino que se convirtió en laboratorios, mini laboratorios y centros de organización para la distribución del producto, que tiene, como ustedes ya lo habrán escuchado de parte de los otros panelistas, un soporte institucional bien poderoso, una organización compleja, pero que funciona perfectamente y que sin temor a equivocarme les puedo decir que el narcotráfico y la organización criminal es lo único que le ha dado el concepto de eficiencia tanto al gobierno de Nicolás Maduro como al de Hugo Chávez. Ellos han destruido el aparato productivo venezolano, ellos han prácticamente destruido todo el sistema de formación de ciudadanos, de educación, universidades, etc. Pero la eficiencia con la que han manejado la estructura de los carteles de la droga es sin duda alguna, por lo menos para ellos, exitosa. Y para la América Latina y para los Estados Unidos es un problema enorme. Hay una estructura que, como les digo, está conformada por agentes no solamente del poder político, como ustedes saben, sino que incluye al poder militar. Ya anteriormente, en las primeras décadas de los 80, de los 90, nosotros veíamos, y desde Venezuela, yo estaba ya en aquella época, nos veíamos la presencia de una serie de militares que participaban en el negocio del narcotráfico
pero solo recibiendo sobornos y dejando pasar la droga. Pero llegó la revolución, llegó Hugo Chávez al poder y se empezó a tejer una estructura institucional que permitió que el narcotráfico se apoderara y se convirtiera en menos de 2 décadas en prácticamente el peso y lo más importante de la economía del chavismo. No vamos a hablar de la economía de Venezuela como tal, pero vamos a hablar de la economía del chavismo. Los militares cumplieron con una serie de transformaciones que van desde la eliminación de algunas leyes y la creación de otras leyes que le dieron mayor poder de vigilancia y concentración al poder, especialmente al Ejército y a la Guardia Nacional. Y esas leyes y esos tratados y convenios de cooperación estratégica entre los aliados, entre los países aliados, que incluían también aliados en el área de la industria criminal, convirtieron pues prácticamente en un escenario perfecto para que surgiera un narcoestado, para que surgiera una élite que, si bien es cierto, no es en su totalidad miembro de los carteles, hay una mayoría inquietante. En Venezuela, los carteles de la droga tienen una especie de estructura que se respeta. Hay un gran cartel. Tuve oportunidad de escuchar a varios de los testigos que han participado en juicios, donde explicaban claramente el respeto que hay hacia un cartel mayor, que como tiene la presencia más importante del sector castrense, pues obviamente tienen el poderío y tienen la subordinación de los civiles, pero también hay mini carteles que se respetan, que tienen sus espacios, que tienen sus lugares y sus líneas y sus rutas. Es decir, que cada uno se respeta, lo que significa que cada quien puede enviar, comprar y producir. Que Venezuela antes no era un productor de droga, pero que hoy en día sí lo somos, lamentablemente, y cada día en avance. Las cifras han ido cambiando. El narcotráfico, al igual que el lavado de dinero, cambia sus rutas muy seguido. Cuando las zonas se ponen calientes, para utilizar el lenguaje criminal, pues ellos deben moverse de inmediato, y hay gente que lo piensa y que lo está para hacer única y exclusivamente ese tipo de trabajos estratégicos, y han logrado un avance significativo, lamentablemente ante el silencio importante y por muchos años de la comunidad internacional, que no actuó porque no tenía tal vez el conocimiento exacto de lo que estaba ocurriendo, y hoy en día se sorprende de la inmensa organización y del grado avanzado desde el punto de vista geopolítico que tienen estas organizaciones criminales, que van, como lo explicaba Castro, he estado trabajando ese tema con él, sobre cómo funciona desde Sudamérica hasta Centroamérica, y obviamente un punto importante en México, Honduras, que prácticamente se han convertido en el punto de apoyo de esos grandes carteles que están funcionando en Venezuela con una absoluta impunidad, y obviamente con el respaldo no solamente del gobierno como tal, sino de las industrias. Estamos hablando, y ya con esto termino, que el nivel de avance ha sido tal que la industria petrolera venezolana, PDVSA, la CBG y otras empresas estatales que anteriormente funcionaban para trabajar con el petróleo, con minerales, etcétera, se han convertido en una máquina de distribución, y en muchos casos para finalizar, pues, de producción de drogas, ya no única y exclusivamente la cocaína, sino que estamos hablando de una diversidad de productos muy apreciado en el mercado internacional, y que ha dejado enormes dividendos a las primeras cabecillas del régimen y a sus asociados, que muchos nombres todavía no se conocen, pero que se van a conocer prontamente, y les puedo asegurar que la multiplicación de los recursos es extraordinaria y nos va a llevar muchísimo tiempo, porque el dinero está regado no solamente en el sistema financiero norteamericano,
sino en muchos de los países europeos y latinoamericanos. Muchísimas gracias, Rego. Ahora tienes la palabra para unas reflexiones de cierre nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín. Después vamos a abrir un periodo de preguntas y respuestas. Les ruego que tengan preparadas sus preguntas y que las preguntas sean concisas, directas y cortas. Gracias. 15, que tienes 15 minutos. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Yo quiero dar especiales saludos previos y agradecimiento a nuestros invitados especiales, oradores, a Castro Cando, a Ibelice Pacheco y Mayo Ortati, a nuestro embajador Armando Valladares, que preside hoy día el evento, a nuestra directora Beatriz Rangel, que hace moderadora, a nuestro director Oscar García Mendoza, a todos los amigos aquí presentes, en especial al embajador Otto Reich, que nos honra con su presencia, a nuestro amigo el periodista querido Alexis Ortiz, no, José Alexis Ortiz, eso era lo que no venía, y todos ustedes. Hablar de los delitos de la revolución, de la delincuencia organizada y de la dictadura en Venezuela no es hablar de Venezuela, es hablar de un proceso latinoamericano, de un proceso continental, de un proceso hemisférico y de un proceso que hoy día tiene alcance mundial. Porque a partir del dinero, a partir de la libertad, a partir de la democracia y a partir del sufrimiento de los venezolanos, se ha construido en el mundo una organización delictiva muy grande, muy peligrosa y de alcance mundial. Cuando el año 99 el flamante presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se acercó al único dictador que había en las Américas, Fidel Castro, y formaron juntos un proyecto político que se empezó llamando bolivariano y que en verdad solamente era la recreación del castrismo de la década de los 60, se pusieron en marcha varios fenómenos. En la política se puso en marcha el activismo violento que empezó a derrocar gobiernos. Sucedió en la Argentina con De la Rúa, después en el Ecuador, después en Bolivia con Sánchez de Lozada en 2003, después de nuevo en el Ecuador. Hace tiempo que no caían gobiernos. Claro, la década del 90 fue una década tranquila porque el castrismo, la dictadura cubana, no tenía dinero para conspirar ni para llevar adelante procesos subversivos, porque se había caído el muro de Berlín, se había terminado la Unión Soviética y no había subvención. Y la Cuba castrista dictatorial se estaba extinguiendo en su proceso del periodo especial. Pero llegó Chávez y los cubanos castristas hicieron lo que sabían hacer, primero políticamente, subversión. Segundo, pusieron en manos de Chávez el proyecto de la expansión de la revolución castrista en las Américas y reemplazaron el foquismo por el electoralismo. Y con el dinero de Chávez, de los venezolanos y el discurso populista, se apropiaron de las herramientas de la democracia y empezaron a ganar elecciones, entre comillas, para tomar el poder y a partir del poder destrozar las democracias con los instrumentos de la democracia. El primer ejemplo fue Venezuela. Chávez juró sobre la moribunda constitución, hizo su constituyente y ese fue el principio del fin, porque empezaron a hacer legal lo inconstitucional, empezaron a hacer constitucional lo ilegal hasta legalizar el crimen e institucionalizar a través de lo que yo llamo leyes infames como normales y regulares acciones verdaderamente criminales. Pero eso no se detuvo en Venezuela. Se expandió por toda América y casi que tocó a Estados Unidos. Recuerden ustedes a Chávez promoviendo y otorgando dinero, combustible, petróleo y recursos en el Bronx de Nueva York, en estados de los Estados Unidos, o expandiéndose como ha logrado expandirse con un partido en España. Chávez manejó el dinero venezolano a discreción para crear dos cosas: darle vigor al proyecto criminal político castrista que había fracasado
de manera armada con las guerrillas de los 60 y los 70, después de ensangrentar no solamente el continente, sino también parte del África, y crear un mecanismo de control del poder al servicio del crimen organizado. Ese es el resultado que tenemos hoy día, del cual se ha librado por mecanismos democráticos la Argentina, del cual ha salido el Brasil al suplantar el gobierno del Foro de Sao Paulo, de Lula y de Rousseff, que está demostrándose su corrupción, el que resistió siempre el Perú, aunque sus dirigentes políticos con la otra mano participaban de la corrupción estándar a través, por ejemplo, del proyecto de Brecht o de lo que se llama Lavallato, en el que cayeron los países del denominado Petrocaribe y aún se sostienen con el soborno del petróleo que les compra su voto a nivel internacional para sostener la mafia del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo en los organismos internacionales, y que acaba de ser derrotada hace unos días con la primera votación histórica en la Organización de Estados Americanos, en cuyo Consejo Permanente la democracia ha derrotado al crimen organizado con el primer voto mayoritario que ha habido en contra de la dictadura de Maduro en Venezuela. Es que el tema es que a partir de esta situación hay dos Américas. Una América democrática y una América dictatorial, como yo la he descrito en un libro que ya tiene casi 2 años, pero que mirando la realidad objetiva de los hechos, esto va más allá. Hay una América democrática y una América dictatorial que se ha convertido en América criminal. Porque la dictadura es un concepto político, pero cuando el Estado es tomado por el crimen organizado, entonces eso deja de ser un concepto político para pasar a ser un concepto de amenaza a lo que es la seguridad y la paz internacionales y convertirse en crimen organizado transnacional que no está en el ámbito de la política, sino en el ámbito de aplicación de la Convención de Palermo que tanto se ha comentado. Ustedes conocen que la democracia como política tiene como elementos esenciales el respeto a los derechos humanos, la libertad, el Estado de Derecho, la división e independencia de poderes, las elecciones libres y justas y la libre organización política. Hay que aceptar también que en democracia hay corrupción. Hay corrupción donde hay ser humano, pero la democracia permite prevenir, acusar, sancionar y recuperar lo que se ha producido en materia de corrupción. Y si no, miren lo que está pasando en el Perú con expresidentes presos, legítimamente perseguidos por casos de corrupción, lo que está pasando en el Brasil con Lula, y compárenlo con lo que está pasando en Venezuela, donde pese a 35 o 50 millones que recibió el dictador, nada vuela, o lo que pasa en el Ecuador, que es un país de este grupo de las dictaduras del crimen organizado, que está tratando de salir, pero que todavía con la otra mano encubre y no termina de incorporarse a la democracia. En cambio, en las dictaduras del crimen organizado, la corrupción es un elemento esencial, porque convierten ese elemento esencial en delitos de acción habitual para hacer leyes infames a través de un poder legislativo controlado, para controlar un poder judicial que produce encubrimiento, impunidad y que termina formando narcoestados. En esa dinámica, hoy día tenemos en América a Cuba, que es el líder de este grupo. Es un líder que ha puesto fuera de su territorio el centro, el hub del manejo, el eje del manejo del crimen organizado, que va del narcotráfico a los delitos que puedan imaginar, incluidos los delitos contra la libertad y la trata de personas que aquí se han comentado. Y ese hub que está ubicado en Venezuela está operado por la dictadura más antigua de las Américas. Es el castrismo el que está detrás de esto y tiene sus satélites en el gobierno del dirigente cocalero que también ha convertido a Bolivia en narcoestado, Evo Morales, y en otro lugar de lavado de dinero y de encubrimiento de una serie de delitos a través de simulaciones empresariales, que es Nicaragua con el dictador Ortega. Y este es un grupo muy poderoso. Ese hub que opera en Venezuela tiene control de estados, tiene poder político, tiene control de la fuerza a través de las policías y fuerzas armadas que subordinan, y tiene control del poder judicial. Pero además tiene influencia internacional. El peligro internacional es que tienen gobiernos aliados.
dictaduras como Corea del Norte, países interesados en el discurso antiimperialista o en la acción contra la democracia más importante del mundo, que son los Estados Unidos, como Rusia, Irán y otros países. Votan juntos en los organismos internacionales y tienen bloques que permiten a Cuba llegar a la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, o que permiten a Bolivia formar parte del Consejo de Seguridad y presidir el Consejo de Seguridad. Atrocidades que ponen mecanismos de los organismos internacionales más importantes en manos del crimen organizado, con propósitos de encubrimiento y con propósito de sostenimiento. Controlan grandes lobbies, tienen oficinas de relaciones públicas, pagan los mejores abogados, aprovechan los mecanismos del sistema de la democracia norteamericana para ejercer asesinato de reputación contra la gente que tiene el valor de denunciar estas dictaduras. Y ustedes lo pueden ver día a día en la prensa, en las páginas web y en los mecanismos que utiliza la dictadura y que puede comprar, porque tiene control de medios de prensa directo y tiene control de medios de prensa indirectos. Es una mafia en control de estados y es una mafia con gran influencia internacional. Termino con una reflexión de que frente a este peligro tan grande, ¿qué se puede hacer? Primero hay que considerar que son un grupo de delincuencia organizada en declive. Eran mucho más poderosos hace 5 años, ahora están en decadencia porque están en evidencia. El primer consejo es entonces denunciar, ponerlos en evidencia. Valiente gente como la que me ha precedido en el uso de la palabra, Castro Cando, la señora Pacheco y la señora Petit, no solamente son investigadores, son héroes de la democracia a los que hay que respaldar y a los que hay que ayudar para incentivar a que haya más. Porque para hacer lo que ellos hacen, no solamente hay que ser experto, no solamente hay que ser estudioso, serio, hay que ser valiente, porque ellos están arriesgando su profesión, su patrimonio, su vida y la de sus seres queridos, porque están enfrentando la organización criminal de la que la historia no tiene precedente en nuestra región, la organización criminal más grande sobre la que no hay precedente en la región ni en el hemisferio. Otra cosa que hay que hacer es algo que se está haciendo pero que hay que profundizar, y es hacer que los países que han empezado a defender la democracia no lo hagan por una consideración al pueblo venezolano o a las migraciones masivas que se producen o a la crisis humanitaria que hay allá, porque procesos similares se están viviendo de una u otra manera en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua y qué digamos en Cuba. Lo hagan por interés propio, porque esta organización de crimen organizado es una amenaza para ellos, porque el rato que puedan los desestabilizan, les meten una guerrilla, les ponen un golpe de estado y los inundan con narcotráfico, porque además estos países de los que estamos hablando, Venezuela es un narcoestado, Bolivia es un narcoestado y el resto de los países son las órbitas que los protegen. Yo termino agradeciendo para dar lugar al debate y diciéndoles que este es el gran desafío para la gente que defiende la democracia. Separar la política del crimen. Los políticos pueden tener errores, pueden cometer delitos, pueden tener, y hay corruptos políticos, hay políticos corruptos, pero eso está muy lejos de lo que es la organización criminal que ha logrado controlar el poder político, que no son políticos, que no son gobernantes, que no pueden ampararse en la soberanía para proteger sus crímenes, que no pueden usar el derecho de haberse apropiado de estados para seguir ejerciendo el crimen y para pedir inmunidades y privilegios, y esa es la gran tarea. Hay que separar la política del crimen organizado y señalar con claridad que Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y el Ecuador en sospecha, si es que las cosas no son más claras, y Colombia bajo amenaza, están bajo la sombra y control del crimen organizado transnacional. Ahora vamos a empezar el proceso de preguntas y respuestas. Les ruego levantar la voz, levantar las manos y para poderles ir asignando el derecho a palabra. Y quisiera también que nos lleváramos como tarea, todos los que estamos acá presentes, dos cosas. Uno,
estudiar la Convención de las Naciones Unidas sobre crimen organizado, contra el crimen organizado transnacional, y tomarnos 5 minutos, los que seamos ciudadanos americanos, para escribirle a nuestros representantes en el Congreso y preguntarles por qué, si esa convención se fue usada con tanta eficiencia para reestructurar y regresarle a su objetivo primario, que era el fomento del deporte, a la FIFA, ¿por qué no estamos aplicándole el mismo rasero al gobierno de Venezuela, que está haciendo exactamente lo mismo que parece que estaba haciendo la FIFA, que es lavar dinero, financiar terrorismo y encubrir comercio de drogas? Bueno, con esta reflexión vamos a iniciar. Sí, por favor, el general Peñalosa. Buenas noches. Felicito a los tríos de periodistas, valientes periodistas, que nos han dado una cantidad de información importante. Yo lo que quiero plantear es que realmente estamos ante un peligro, es una amenaza terrible. Hasta ahora, y no tenemos realmente fuerza para enfrentarla, excepto gracias a gente como ustedes, que han escrito cosas sobre lo que está pasando, pero eso tiene sus limitaciones. Eso es un arma, pero hace falta más armas. Y yo creo que el arma más importante que tenemos en este momento, porque todavía falta mucho, o falta algo, no sé cuánto, para reemplazar el gobierno de Venezuela. Ahí están todavía. ¿Por cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿Unos años? Yo no lo sé. Pero aquí hay, en los Estados Unidos, además de la cuestión internacional, la ley internacional que planteó Beatriz, aquí en los Estados Unidos hay una ley que se llama RICO, no porque es muy sabrosa, es que se llama algo así como Racketeer Induced Criminal Organization. Es algo para enfrentar el crimen organizado. Es una ley. Aquí ha habido crimen organizado por muchos años. ¿Recuerdan? Todos hemos visto películas de gángster y sabemos todas las historias de los gángsters. Lo que hay ahora en Venezuela es unos gángsters modernos, pero ahora están conduciendo el Estado. Los americanos finalmente en el año 70 sacaron una ley. Y esa ley no tiene inclusive carácter retroactivo, no termina, no prescribe su aplicación y da armas. Para los que somos ciudadanos norteamericanos, debemos tener esto en cuenta y en el futuro no limitarnos solamente a la denuncia, que tiene su efecto y es importante y hay que seguirla haciendo, pero debemos ir a tratar de usar esta fuerza que está aquí. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver los Estados Unidos con esto? Porque buena parte del delito se está cometiendo dentro de este país. El delito en Venezuela... La pregunta. Bueno, quiero saber qué opinan ellos, porque no es que nos vamos a limitar al periodismo, sino que debemos ir más allá. ¿Qué opinan? ¿Qué lo tomas tú? Aquí tenemos una persona que conoce bastante bien el tema de Rico, que es el embajador Otto Ray. Yo diría que sí, estoy completamente de acuerdo. Además hay un montón de herramientas y ahorita hay un montón de gente acusada en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, en España y en todos lados. Pero la gran interrogante aquí es cómo vamos a ejercer, digamos, la sentencia cualquiera que sea. O sea, si hay, por ejemplo, una orden de captura contra Delgado Cabello, ¿cómo va a ocurrir el apresamiento de Delgado Cabello? O de cualquiera de los delincuentes, de las figuras del régimen que pudiera ser objeto de una investigación. Rico, ¿cómo decías tú, lo de la Convención de Palermo? Es decir, hay leyes, yo creo que las leyes sobran, en el sentido de que hay muchas herramientas. El problema sigue siendo
cómo va a ocurrir, o sea, de qué manera la aplicación de esa ley va a detener efectivamente al gobierno. Y eso es una interrogante que todavía no se ha resuelto. Allá, sí, allá. ¿Tú? ¿Yo? Sí, sí, claro. Buenas noches. Me estás degradado, así que no te hablo mucho. Todavía no. Estoy haciendo méritos para que me degrade. Básicamente mi inquietud tiene que ver con todo lo que se ha hablado esta noche referente a la delincuencia organizada y un aspecto que tal vez por el tiempo no se ha tocado de una manera más frontal, que es el terrorismo. Quisiera que alguien pudiera ahondar sobre ese aspecto. Al amigo que presentó el asunto del terrorismo, el tema de la organización criminal incluye el terrorismo. Es decir, estamos hablando de delincuencia organizada, cómo enfrentar el terrorismo, igual que cómo enfrentamos los carteles de la droga. ¿Qué hacer? Hay aplicación de la ley internacional, pero no existen los mecanismos por ahora fiables para lograr colocar en custodia a estos sujetos. Los Estados Unidos han enfrentado y han llevado a cabo junto a países aliados la lucha contra el terrorismo por muchas décadas, y hasta ahora las organizaciones criminales terroristas han sido absolutamente creativas para establecer nuevas estrategias que muchísimas veces superan a las leyes o a las personas que se encargan de imponer la justicia. Si tuviésemos una fórmula mágica, pues ya se habría acabado con el ISIS, se hubiese acabado con ETA, con la FARC, con otras organizaciones criminales como Hamas o Hezbollah. Las tenemos en América Latina, las tenemos cercanas, y tristemente también están acá en los Estados Unidos. Hubo, si se quiere, por unos años, podríamos hablar de un debilitamiento en la aplicación de los mecanismos que se utilizaban en los Estados Unidos para evitar que se produjera el ingreso masivo de estos sujetos, pero gracias a la organización criminal que maneja los gobiernos de América Latina, especialmente el caso venezolano, donde tenemos como vicepresidente un sujeto que está ligado a la organización criminal que ha enfrentado buena parte de los países civilizados y democráticos del mundo, como es Hezbollah, o sus tentáculos hacia Hamas y otro tipo de grupos que han delinquido por años. No existe fórmula mágica. Lo que sí puede existir es una extraordinaria voluntad política para seguir la lucha, la guerra contra ese terrorismo islámico, que, como les digo, incluye, porque es global, la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales. La aplicación de la ley es difícil en los términos en los que está planteado en los actuales momentos esa guerra del terrorismo internacional, pero definitivamente la voluntad política y la utilización de las mejores herramientas que existen, no solamente acá en los Estados Unidos, sino en otros países de la región, en Europa, y obviamente la utilización de esas leyes de las que hablaba Beatriz, de esas convenciones, la Convención de Palermo, no llegan hacia una aplicación rápida y directa como quisiera todo el mundo. Hay que luchar, necesitamos voluntad política, y en estos momentos creo que tenemos un avance al respecto. Sin embargo, hace falta mucha más, hace falta coherencia de la comunidad internacional, que hasta el momento no existe, porque los intereses de varios países del hemisferio no concuerdan con la lucha de los países que están detrás de por lo menos de la lucha contra el terrorismo, contra las drogas, contra el narcotráfico, y obviamente a favor de la democracia y a la defensa de esos principios internacionales. Sobre el tema, yo creo que aquí hay dos pasos que son vitales. El primero es poner en evidencia y mostrar que estos son gobiernos de crimen organizado, ¿no? Más allá de lo que es una dictadura
común y corriente. América Latina ha tenido dictaduras militares en la década de los 70. Cometían delitos, tenían corrupción, había persecución política, han cometido crímenes contra la oposición, asesinatos, Chile, Argentina, qué sé yo, pero nunca han llegado a la conformación de un grupo transnacional que opere narcotráfico, sostenga el terrorismo, trafique, haga trata de blancas, se apodere de los recursos del Estado y emita moneda. Lo que está haciendo el régimen criminal de Venezuela es emitir una moneda, o sea, es terrible. Determinado eso como una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales, porque eso puede crecer. Hoy día tiene visiblemente 4 estados controlados, que son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Ecuador de salida, yo creo que Colombia se va a proteger, creo que Ecuador va a terminar de salir y que creo que de esos 4 países van a quedar 3. Con más presión internacional va a quedar Cuba, que es la madre del proyecto, va a quedar Venezuela y va a quedar Bolivia. Ya verán ustedes cómo cambia de estribo la dictadura, el gobierno de los Ortega. Y cuando eso suceda, o antes de que eso suceda, mi propuesta de solución es la coalición internacional contra el crimen organizado. Esto no puede ser un tema de los Estados Unidos. Esto no puede ser un tema del Grupo de Lima. Esto no puede ser un tema del gobierno español. Esto no debe ser siquiera un tema de la Organización de Estados Americanos y su brillante secretario general Almagro en el tema de Venezuela. Hay que empezar a hablar de una coalición internacional contra el crimen organizado en los estados dictatoriales. Porque coalición internacional es lo que permite la Carta de las Naciones Unidas, que está hecha para defender la paz y la seguridad internacionales, que es precisamente lo que esta gente haya puesto en riesgo. Con 100.000 pruebas y con 100.000 escenarios que aquí los oradores han podido explicar brevemente. Yo estoy muy complacido. Un rápido comentario. Un comentario. En virtud de la libertad de expresión, José Roy. El comentario es el siguiente. El brazo de la bandidocracia venezolana es muy largo, ¿verdad? Y aquí algunos periodistas, de una manera titánica y heroica, en el caso de Meigor, de Castro y de Bellis, están haciendo un esfuerzo por desenmascarar esa bandidocracia. Pero dentro de Estados Unidos hay enchufados y boliburgueses que están financiando campañas para desacreditarlos a ellos, para restarles credibilidad. En consecuencia, yo lo que quiero hacer es un llamado modesto a que le demos a este tipo de compañeros respaldo moral, respaldo político, pero sobre todo respaldo material, porque el esfuerzo que tienen que hacer es muy grande. Muchas gracias. Sí, yo estoy muy complacido con la conferencia, estoy impresionado de la calidad y las ponencias que han hecho. Quería hacer una pregunta a la señora Petit. ¿Son tan bien llevadas estas mafias, que son múltiples en Venezuela, que nunca pelean entre ellos, nunca hay problemas de interés? El interés por lo general es el mismo, que es mantenerse en el poder para darle materialización a esa industria criminal. Hay pleitos. Ciertamente está ocurriendo en las últimas 2 semanas el gran problema que hubo entre el vicepresidente Tarek El Aissami y el grupo que lidera unos militares, pero que estaba representado en la petrolera venezolana PDVSA por Quevedo, por Manuel Quevedo. El Aissami produjo la designación de un nuevo presidente de PDVSA, que se llama Ismael Serrano, es vicepresidente hoy en día de la estructura gerencial de PDVSA, pero el Aissami quería la presidencia de PDVSA y como tal fue designado por ese grupo. Son mafias.
mientras que el otro grupo militar no desea o no tiene la más mínima intención, a pesar de que PDVSA es una especie de cascarón vacío con grandes deudas, muchos pasivos y muchísimos problemas internacionales, producto de la actividad que ha venido desarrollando de manera intensiva en los últimos años y que tiene que ver con la organización criminal, con las drogas y con el lavado de dinero masivo. Es decir, sí se pelea, es decir, sí hay peleas internas dentro de la organización, pero la necesidad de mantener el poder para evitar enfrentar la justicia internacional hace que hayan acuerdos estratégicos, y por eso cuando estaba conversando sobre la existencia de mini carteles que se protegen entre sí, estamos hablando de que no se pisan las mangueras y cuando se la pisan pues se las recogen inmediatamente, porque no les conviene que la justicia internacional se la apliquen de manera colectiva. Hay un apoyo inmenso entre los criminales que manejan el poder en Venezuela para defenderse a nivel internacional. Les puedo informar que hemos tenido montones de evidencias de cómo los mejores abogados de los Estados Unidos pues son contratados para excluirse de la lista OFAC o para tratar de evitar llegar a las cortes criminales, porque ellos conocen perfectamente que la justicia norteamericana y otras justicias, otros departamentos de justicia en otros países tienen evidencias suficientes para condenarlos y tienen testigos para dar fiel cumplimiento a esa aplicación de la justicia. Y ellos lo saben, ellos están enterados y por eso mantienen hacia afuera y tratan de hacerlo hacia adentro una especie de cooperación entre esos bandos para evitar que el poder pase a manos de otros y que obviamente pues la impunidad se acabe. Había una pregunta por acá. Bueno, yo creo que también ha sido bien evidente que hay pleitos que hay fraccionamientos entre el régimen, y yo creo que esos fraccionamientos viene dado por el tamaño del botín que se ha hecho más pequeño. Vemos como Rodríguez Torres se salió y peleó, vemos como Rafael Ramírez, vemos como Luis Ortega Díaz. Esos son todos pleitos por el botín, no vayan a creer ustedes que son pleitos porque están en desacuerdo con el modelo. Ellos lo que están es en desacuerdo con lo que les tocó del reparto. Y entonces, por esas razones, es que ha habido esos fraccionamientos. Bueno, hay una pregunta por acá. Ajá. Buenas noches. Mi pregunta es para el señor Castro. Se dice que hay conexiones entre los chavistas ecuatorianos y hasta Rusia, en algunos casos. ¿En sus investigaciones sabe algo acerca de eso? Como en particular cuando incautaron la avioneta aquí en Miami que tenía relación con el gobierno ecuatoriano. Gracias. Bueno, ha habido una relación histórica sobre todo en la época de Rafael Correa, con operaciones en Venezuela, y había incluso algún tipo de, por ejemplo, hubo varios aviones que se detectaron trayendo o haciendo vuelos, digamos, entre Quito y Caracas, que no se sabía, se especulaba que probablemente estaban traficando con armas, pero también con droga, o con por lo menos lo que se llama precursores o pasta básica. Y luego hubo episodios en los cuales había también un auge, y por cierto una autorización también de la estructura diplomática en el caso de Ecuador, un poco similar a lo que pasaba en Venezuela. Por ejemplo, una vez que se descubrió en la embajada en Italia ecuatoriana un intercambio, o sea, utilizaban la valija diplomática para llevar cocaína para Italia. Eso fue un caso. Pero yo creo que eso ha cambiado, ha disminuido. Yo creo que en el caso de Ecuador, como no tiene el lujo del petróleo, no tiene excesivos, digamos, ingresos, es una economía bastante dolarizada, ¿no? Yo no soy muy conocedor de la economía, pero tengo entendido que es así. Entonces, Correa no tenía mucho margen de maniobra, es decir, probablemente le costó mucho más
que tenía una chequera durante muchos años. Entonces, en Ecuador las distorsiones no fueron tan notables o no han sido. Hubo algún tipo de corrupción, por ejemplo, de pago de soborno como en todas partes, y se habla de que, por ejemplo, en el caso de Correa, que tenía unos operadores, ¿no? A través con el petróleo, y luego tenía también cuentas probablemente protegidas en Dubái, y eso es un tema que se está bajo investigación. Pero aparte de eso, la relación con Venezuela no ha sido tan intensa como con otros países como Bolivia, por ejemplo, o Nicaragua, y yo añadiría El Salvador, que también es un lugar de tráfico intenso, ¿no? Y de lavado de dinero. Y Honduras. En Venezuela. Bueno, el embajador Otto Reich, por favor. Yo quisiera dirigirme a lo que dijo Carlos Sánchez Berzaín sobre la necesidad de unir a los países en la guerra contra no solo la delincuencia, sino el papel, por ejemplo, de estos gobiernos radicales. Aquí muchos venezolanos saben que los eventos del 11 de abril del 2002, en aquel momento, en mi opinión, no hubo un golpe, hubo un levantamiento militar en la reacción a una orden ilegal por parte de Hugo Chávez. Lo sacaron del poder y 2 días después el hemisferio entero criticó a Estados Unidos por haber apoyado a un golpe militar en Venezuela. Es correcto. Casi todos, si no me equivoco, casi todos los países del hemisferio estaban más interesados en criticar a Estados Unidos que en apoyar al pueblo de Venezuela. Correcto. Que se había liberado de un dictador que sabemos ahora qué es lo que iba a hacer. Sigamos el presente, por fin muchos de los países, algunos de los países se unen en Lima para decir que Venezuela no debe de participar en la Cumbre de las Américas, y no debe de participar. La Cumbre de las Américas comenzó en esta ciudad en 1994 como un esfuerzo para unir a los gobiernos de los países democráticos, solamente los democráticos, para discutir temas comunes y oportunidades comunes de esos gobiernos. Sin embargo, por 20 años, los gobiernos latinoamericanos, democráticos y no democráticos, hicieron lobby para que Cuba fuera miembro de la OEA. Y como la OEA es la que determina quién participa y no participa en las cumbres, Cuba por fin entró como un país igual a los democráticos en la cumbre de Panamá. Yo no entiendo por qué hoy en día, por ejemplo, los países democráticos de América Latina no dicen, bueno, si Venezuela no viene a Lima, como es debido, ¿por qué viene la última dictadura militar, comunista, narcotraficante que existe en las Américas? ¿Perdón? No va a ir. Bueno, no sé si no va a ir, pero no debía ser invitada. El hemisferio debe decir, no pertenece a ese gobierno. Le voy a decir, yo creo que va a ir. Raúl Castro da toda la impresión de que él va a ir. ¿Tú crees que va a ir? Gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra intervención que sería ya la última? Bueno, tú eres el último y allá hay una. Buenas noches. Raiza. Yo soy Raiza Velasco, esposa de un ex trabajador petrolero de la industria de meritocracia, sí, política no. No oímos, más duro, corazón. Yo soy esposa de un ex trabajador de la industria petrolera, meritocracia sí, política no. Me llamo Raiza Velasco. El embajador Carlos Berzaín, creo que es su apellido. Sánchez Berzaín. Usted hizo una disertación excelente en referencia a ayudas para el caso latinoamericano en el cual Venezuela se encuentra involucrada. En su oportunidad, usted hace la mención de que
puedan algunas personas participar y ayudar. Pero yo veo el mismo fenómeno que vi en Venezuela, con el caso de mi esposo y mío. Jamás pertenecimos a partidos políticos. Jamás hicimos nada que tuviera que ver sino con la defensa como ciudadano. Pero a la final, uno se quedó sin recursos. Fuimos enemigos del régimen oficialista, chavista de la oportunidad, y también de la oposición cómplice. Y le estoy hablando del año 2002, a partir del año 2002. Si uno quisiese ayudar aquí en los Estados Unidos, yo soy ciudadana americana, uno no tiene la posibilidad del intelecto que se está perdiendo para la lucha, poderla aplicar. En el año 2011, lo conocí a usted, señor Otto Reich, en Washington. Yo fui la señora que hice la disertación sobre que no podían haber elecciones si no habían condiciones para el país. En Venezuela, Alejandro y yo nos encargamos de hacer escritos informativos para la sociedad, para los partidos políticos, para las ONGs, para los gremios, para los sindicatos. Y eso no surtió efecto. Primero, porque o no leían, o no les interesaba, porque estaban todos implicados. Aquí donde uno está, uno como venezolano, duda de quién está al lado de uno, porque hay muchas cabezas que son testaferro. Uno sospecha, pero uno no puede aseverar algo con el cual no tiene las herramientas en mano. Entonces, mi pregunta, si nosotros quisiéramos ayudar, mi esposa aquí presente y yo, que la capacidad intelectual de nosotros se está perdiendo para ayudar a los Estados Unidos, como lo dije en el 2011, porque Estados Unidos ahora es mi país, y ya yo veo el monstruo que se devoró Venezuela, cómo se está devorando a los Estados Unidos. ¿Cuáles son los caminos que usted nos pueda indicar para nosotros aportar y sobrevivir financieramente? Porque románticamente no se puede vivir. Gracias. La próxima eres tú, que eres la última, y contestamos y cerramos. Bueno, en primer término, nuestras expresiones de solidaridad y de reconocimiento y admiración a estos tres venezolanos que están demostrando profesionalismo Yo le dije, en el Congreso de los Estados Unidos. Para saludar muy especialmente a mi país. Tú estabas ahí ese día. 2011, abril 2011. Es una narco-tiranía. En Venezuela tuvimos que salir por eso. Estado criminal que ha negado las libertades y le niega la comida y la medicina a la gente. Razones más que suficientes para no participar en un mega fraude electoral que está convocado para el mes de mayo. El señor Otto, experto en esta materia, yo quiero preguntar. Beatriz asomó una salida. La coalición de naciones para permitir la injerencia humanitaria se puede basar en dos doctrinas. La doctrina Monroe, América para los americanos, se usó bien usada y en algunos casos mal usada. Pero allí está una doctrina. Y la otra doctrina es la doctrina, a mi juicio, la doctrina Betancourt. Cero relaciones con los países que no tengan democracia. Y por eso, en esa cumbre no deberían asistir los... El catecismo de la Iglesia Católica, y esto lo pueden ver en la página de la Vaticano, dice lo siguiente: la resistencia a la opresión de quienes gobiernan no podrá recurrir legítimamente a las armas, sino cuando se reúnan las condiciones siguientes. 1.
en caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales. 2. Después de haber agotado todos los otros recursos. 3. Sin provocar desórdenes peores. 4. Que haya esperanza fundada de éxito. Y 5. Si es posible prever razonablemente soluciones mejores. Eso lo dice el catecismo. Para empezar por el final, el catecismo que acaba de leer el señor es un reflejo de la doctrina de la Guerra Santa de San Agustín de Hipona, que dice que para ir a la guerra hay que agotar el diálogo y todas las instancias, hay que tener la certeza de una justa causa y la certeza moral de la victoria. Pero además de eso, yo quiero decirles que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su prefacio, dice que para evitar el legítimo derecho de la rebelión contra la tiranía y la opresión, se proclaman los derechos humanos siguientes. Primero, el derecho a la vida, etcétera, etcétera. O sea que para rebelarse no hay necesidad, sí hay necesidad de la bendición de Dios en que cada uno crea, pero eso es un derecho humano fundamental para que precisamente, como genera violencia, como genera reacción violencia, ha sido legislado con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el tema de la doctrina Monroe y Betancourt, muy buenas, pero son para la democracia, estamos hablando de crimen organizado. Aquí no hay doctrina que alegar. Esas son doctrinas maravillosas cuando se vive en democracia, pero cuando hay unos asaltantes del poder que han generado narcoestados, que son un eje de narcotráfico, que sostienen el crimen organizado transnacional, la subversión, el terrorismo, la trata de blancas, y que se han comido en la ejecución diaria todos los delitos del Código Penal, no hay doctrina que valga. O sea, están más allá de cualquier doctrina, porque precisamente para no cumplir con esas doctrinas y para deslegitimarlas es que en un momento llegaron a controlar y controlan organismos internacionales como la mayoría en la OEA, comités en las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Y el tema que planteó la señora, la ayuda que se puede dar para luchar contra estas dictaduras no puede llegar al punto en el cual usted ponga en riesgo su elemental condición de vida, de familia y de seguridad. Eso es una decisión individual. La lucha contra estas dictaduras es un voluntariado, no hay quien financie esto. A diferencia del crimen organizado que financia abogados, que financia lobbies, que financia oficinas de relaciones públicas, que financia cierto tipo de prensa, que financia esto que ha denunciado Alexis Ortiz, que no es otra cosa que buscar el asesinato de la reputación de esta gente valiente. ¿Cómo van a terminar con la confianza que el pueblo tiene a Maybor Petit, a Castro Cando o a la señora Ibelice? Destruyendo su reputación. Y para eso pueden decir cualquier cosa, lo que les sirva, y así lo hacen. Y eso se llama en inglés character assassination, y es una práctica en la cual la experticia de la dictadura castrista es muy amplia. Aquí hay mucha gente que es y somos víctimas de ese tipo de ataques, pero la regla es persistir y resistir. Y el tema de la ayuda para derrotar al crimen organizado, a las dictaduras del crimen organizado, en eso cada uno pone sus límites. Yo estoy en la política hasta terminar con el crimen organizado en el poder de mi país, después veremos, porque lo puedo hacer y porque lo debo hacer. Cada quien tiene que mirar hasta dónde llega, pero su sola presencia aquí ya es una ayuda y estamos agradecidos y contentos por eso. Yo sí tengo una pregunta. Ya me respondió. ¿La solución pasa por el Pentágono o por los cascos azules? Bueno, vamos a... Ok, esa es una pregunta. ¿Quién la va a responder? ¿Tú? ¿También lo de cascos azules o Pentágono? Yo he planteado una coalición internacional para defender la democracia contra el crimen organizado. Eso pasa primero por certificar el diagnóstico. Haga cuenta como en la medicina.
Venezuela, Cuba, Bolivia son países que están controlados bajo un sistema dictatorial de crimen organizado, que no es un fenómeno político, sí. Hay que confirmar ese dictamen, hay que confirmar ese diagnóstico, y para eso tenemos que seguir en campaña, hay que afinar la pluma y llevar eso para allá. Se ha dado un gran avance con los 4 informes Almagro sobre Venezuela, pero no hemos visto ningún informe Almagro sobre Cuba, ni sobre, aunque han habido declaraciones importantes hace unas semanas aquí, y no hay nada todavía sobre Bolivia, aunque sí se ha pedido. Se está considerando el tema venezolano como un tema venezolano, que es lo que le conviene a la estrategia cubana, castrista. Hay que integrar a Cuba en ese tema. Ha habido un gran foro en Washington que ha coordinado la misma Beatriz Rangel hace unos días, el 15 de febrero, donde se le ha dicho a los policy makers norteamericanos, es Cuba. El origen de este tema, el control, la dirección de esto, es Cuba. O sea, empecemos a decir las cosas como son. Y, o sea, lo primero que hay que hacer es confirmar el diagnóstico. Y confirmar el diagnóstico, una coalición internacional definirá las acciones que tiene que tomar, que internacionalmente van desde el aviso, la advertencia, varias de las medidas que ya se están tomando por grupos como el Grupo de Lima o por países como España, Canadá, Estados Unidos, hasta acciones que van directamente a terminar con la amenaza, como se hizo en su momento con la amenaza nazi de Alemania. O sea, eso es un bagaje que depende del nivel de la amenaza y del nivel de la coalición que usted plantee. Claro. Ya voy, antes de darle la palabra a Raúl Andrés Leoni, para que vamos a cerrar con él, yo quisiera añadir a lo que ha dicho Carlos, que también tenemos que tener un diálogo como más directo también con la comunidad cubana, porque por ejemplo, el caso de la participación de Cuba en el narcotráfico está documentado en un testimonio de primera fuente que lo hace la señora Aida Levy. La señora Aida Levy era la esposa de un señor que se llamaba Roberto Suárez, que era el rey de la coca en Bolivia y que fue el que empezó todo este sistema logístico para la distribución de coca. No fue Pablo Escobar, como queremos. Pablo Escobar era un pobre idiota que traficaba con drogas, no sé qué, pero quien crea todo el sistema logístico para la distribución es este señor que se llamaba Roberto Suárez. ¿Y qué pasa? Cuando la administración Reagan decide que no va a permitir que el Caribe siga siendo una avenida para el tráfico de drogas y refuerza a la Guardia Marina norteamericana, estos tipos, todo el sistema logístico queda en peligro. Y el señor Roberto Suárez viaja a Cuba y se reúne con Fidel, Raúl, el general Ochoa y el general de la Guardia. 2 muertos, porque eran los únicos testigos, y ahí hacen un arreglo mediante el cual Cuba se presta a hacer el trasvase de la droga y por un precio que es $1 millón diarios. La señora esposa iba de viaje porque Roberto Suárez le dice a ella, vámonos que vamos para Miami. Y ella se venía para Miami y de repente en el camino pararon en Cuba. Y la señora lo escribe y era primera fuente, es testigo. Y yo no entiendo cómo en este país, con toda esa fuerza que tiene la comunidad cubana, un episodio de esa naturaleza, con una persona que fue testigo presencial de la reunión, no se haya divulgado más. Se ha divulgado que la prensa americana no lo reporta porque no está de acuerdo con ese narrativo. Correcto. De la historia. Ellos tienen su propio narrativo y no les conviene. Correcto. Carlos Leder está en prisión aquí. Carlos Leder dijo en una corte de Estados Unidos que él estaba en una reunión con Raúl Castro, y mencionó muchos de los mismos nombres. Está en el récord de la corte. ¿Sabe quién es Carlos Leder? En la historia de la y Carlos Leder dijo que él había hecho negocio en La Habana con Fidel Castro y Raúl Castro. Y eso tampoco se había visto. Muchas cosas. Bueno, vamos, el caso Noriega, Raúl Andrés Leoni y cerramos. Gracias, buenas noches a todos.
Yo no tuve oportunidad de oír a Castro, pero como yo a Castro le conozco el cuento completo. Oía a Reyes, oía a Melbourne, además de la preocupación que me significa lo que está sufriendo Melbourne en este momento con todas estas amenazas que está sufriendo. Pero yo creo que el diagnóstico está perfectamente bien hecho. Lo que decía Carlos Sánchez, creo que es correcto. Yo creo que todos sabemos lo que está sucediendo. Y creo que la gran pregunta que nos hacemos todos es ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer todos? ¿Individualmente o colectivamente? Y ahí es donde yo quisiera que centráramos la atención de todo lo que podamos hacer. Porque, por ejemplo, hoy, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí coincidimos en que estos son unos gobiernos, son unas narcodictaduras, que son unos gobiernos delincuenciales, que trafican con armas, que trafican con drogas, que trafican con trata de blancas, etcétera, etcétera. Pero aquí no hay un medio de comunicación que transmita eso al mundo, que le diga las verdades que están sucediendo ante los ojos de todos. Entonces, ¿qué podemos hacer todos nosotros para que esta situación se convierta y convertamos de verdad a estos regímenes en regímenes delincuenciales que sean perseguidos como los que son, como delincuentes? El régimen de Maduro y todos sus atláteres completos son delincuentes, esos no son gobernantes, ahí no hay democracia, ahí no hay nada en Venezuela, absolutamente. Igual pasa en Bolivia, bueno, mencionar a Cuba, que es el creador de toda esta situación que vivimos en Latinoamérica. Entonces, la gran pregunta que se hace, no yo, creo que se hacen todos los ciudadanos que vivimos en esta misma circunstancia, es qué podemos hacer para salir de esto. Sé que la respuesta evidentemente no es fácil, porque si alguien la tuviera ya lo hubiéramos aplicado, pero si buscamos una forma de, entre todos, de empujar hacia una salida de esta situación, creo que esa es la respuesta que todos andamos buscando. Y esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué hacemos? Les pregunto a ustedes, ¿tiene alguien la respuesta? Intervención monetaria. Para nada, intervención monetaria. Bueno, con esa reflexión que creo que no tiene respuesta, no, pero que necesita mucha estructuración y trabajo, vamos a cerrar este foro. Les agradecemos inmensamente en nombre del Inter-American Institute for Democracy la presencia, que sabemos lo importante que es para ustedes una noche tranquila en casa, que hayan decidido dejar eso para compartir con nosotros lo que es la preocupación más grande del instituto, que es cuáles son las amenazas que se ciernen sobre las democracias de América Latina que tanto trabajo costó construir, y esta es quizás la propia amenaza, el matrimonio del crimen organizado con dictadura, que ya se ha ido consolidando y que podría acabar con todo el progreso en la región e inclusive amenazar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Muchas gracias.